Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar ofrecido por Posumus. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo transformar, optimizar y escalar aplicaciones Cloud Native con Microsoft Arrow, Azure, Red Hat, OpenShift. Desde ya, muchas gracias a todos por estar hoy acá con nosotros. Tengo entendido que tenemos gente de Colombia, de Ecuador, de España, por supuesto de Argentina, Chile, Brasil, México y Perú. Así que desde ya, muchas gracias de nuevo por estar hoy aquí con nosotros en este nuevo webinar. Posumus es una empresa que está dedicada a enfocar y crear valor, que busca impulsar a empresas a buscar y lograr la transformación digital con estrategia de conocimiento e innovación. Contamos con una experiencia de 18 años en el sector IT y además contamos ya con 4 unidades de negocios. Para comenzar, tenemos el área de Software Engineering, que es un área que se dedica a la ejecución de productos llave en mano, de creación de productos de software, o la entrega de equipos de software dimensionados a demanda. Además, contamos con el área de SRE y práctica de DevOps. Es un área que se dedica a asegurar que se logren los desarrollos de manera más rápida, seguros, disponibles y de liberación más frecuente. De esta área, el día de hoy se va a entregar el webinar que vamos a presentar. Además, tenemos el área de IT as a Service, es un equipo de soporte con la práctica de IT Service Management que se integra perfectamente con los procesos de negocio. Por último, tenemos el área de Microsoft Ecosystem, un área que se dedica a la implementación, despliegue y disponibilidad del ecosistema de soluciones Microsoft para dar sustento a la transformación digital de los procesos de nuestros clientes. Mi nombre es Martín Bellitti, soy Product Owner del área de IT as a Service y hoy voy a ser su moderador. También nos va a estar acompañando Marisa Baira del área de Sales Consultant. El orador de hoy, Pablo Moyano del área de SRE Consultant. Y también vamos a contar con la compañía de Andrés Gómez, quien es el Tech Lead del área de SRE. Voy a continuar con el temario del webinar de hoy. Vamos, por supuesto, a dar una introducción a lo que es contenedores. Luego vamos a hablar de Microsoft Azure, Red Hat, OpenShift. Luego vamos a ver cuáles son las ventajas y beneficios de Arrow OpenShift. Y al final vamos a tener un área donde vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Desde ya les digo que el área de chat va a estar disponible para que puedan hacer las consultas que crean necesarias durante todo el webinar. Las vamos a leer al final. Y en el espacio de preguntas y respuestas, también si alguien quiere que abramos el micrófono para alguna consulta, lo puede hacer. Los invito a quedarse hasta el final. Vamos a hacer un sorteo con todos los que estén participando con nosotros. Y sin quitarles más tiempo, vamos a comenzar el webinar. Le doy la bienvenida al orador de hoy, Pablo Moyano. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, un gusto. Bueno, yo voy a dar el inicio a este temario propuesto para nuestro webinar. Voy a comenzar con introducción a contenedores. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que vean nuestro anterior webinar del área SRE, de parte de mi compañero Andrés Gómez, quien trató este tema en profundidad, todo el tema de contenedores, hasta llegar a desarrollar, llegar hasta el tema de los orquestadores, y también haciendo un paralelismo en lo que implica toda esta tecnología y lo que hizo que la transformación digital se acelerara, digamos, de una manera importante para llegar a la nube con las aplicaciones. Dicho esto, bueno, voy a dar comienzo al qué son los contenedores de software. Los contenedores de software son una forma de virtualización del sistema operativo. El contenedor de software se puede ejecutar cualquier cosa, o sea, yo en mi contenedor de software voy a tener todo lo necesario referente a la aplicación, ya sea su binario, ya sean sus librerías y todas sus dependencias. No tiene limitación alguna el tipo de software que se puede ejecutar dentro de él, hasta podría ejecutar si lo quisiese de toda una aplicación entera. Next. Martín, por favor, ahí está. Yo dije que contenedores era un tipo de virtualización de sistemas operativos, al igual que también podrían ser las máquinas virtuales, pero aquí tenemos una gran diferencia entre esos dos tipos de modelos. Es bien sabido que en la máquina virtual nosotros virtualizamos completamente todo el sistema operativo, incluido el kernel.
cosa que no sucede en los contenedores. En los contenedores solamente nosotros disponibilizamos todo el software y todo lo referente a, a la aplicación en sí mismo. A lo sumo, lo que sí va a depender es del tipo de kernel para el cual se prepara el contenedor, ¿no? Que generalmente lo comparte con el host, donde se ejecuta. Esto nos da pie a poder ver algunos beneficios que hacen muy interesante a los contenedores. Entre ellos, por ejemplo, la menos sobrecarga. ¿Qué significa ese concepto? Que el contenedor es liviano. El contenedor solamente tiene las partes fundamentales que necesita para ejecutar el código. ¿Qué significa? Que sea funcionalmente más constante. Es entendido que yo, para construir mi contenedor, elaboro, si lo hiciera con Docker, por ejemplo, un manifiesto donde yo establezco cómo va a ser mi contenedor y construyo con él una imagen. Esa imagen es la que me va a permitir yo crear un contenedor e inicializarlo. ¿Qué significa? Yo, con este mecanismo que acabo de describir, es muy fácil y muy sencillo poder distribuirlo entre varias personas, entre varios desarrolladores, que lo pueden bajar, crear y ejecutar en su propia máquina, y ese contenedor siempre se va a ejecutar de la misma manera. Va a ser exactamente lo mismo y no va a sufrir alteración alguna. ¿Qué significa ser la mayor portabilidad? El mecanismo que acabo de describir. Yo, a través de ese mecanismo, donde yo creo la imagen y la puedo distribuir con mi equipo de trabajo, estoy haciendo que tenga una portabilidad y mi código pueda viajar por todos los estados de mi equipo de trabajo y siempre va a ejecutarse de la misma manera, repito. Todo eso conlleva que genera una mayor eficiencia, menor costo y, por lo tanto, todo va a funcionar mucho mejor. Todas todos estos beneficios que yo acabo de describir conllevan un beneficio muy importante que hoy en día nosotros todos buscamos: el mejor desarrollo de aplicaciones. Esto significa que mi camino hacia la nube, las aplicaciones, que generalmente es lo que nosotros buscamos, se hace mucho más sencillo con este tipo de herramientas. Yo aquí abajo he hecho un pequeño flujo de desarrollo, digamos, de lo que es un contenedor, digamos, más que nada para ser un poco descriptivo. Tengo una necesidad, una tarea, mi desarrollador la plasma, genera su código, lo disponibiliza en una registry, perdón, en un sistema de control de versiones. Luego yo puedo construir una imagen, puedo construir, digamos, la base de lo que va a ser ese contenedor, genero su imagen y luego ese mismo lo puedo desplegar en algún sistema de nube que me admita la ejecución de contenedores. En este caso yo ahí tengo el icono de Kubernetes. Eso se lo hiciera, imaginemos esta situación. Nosotros tenemos un equipo de trabajo de desarrolladores entre varias personas. Si yo necesitase que, por ejemplo, si yo no tuviese contenedores y cada uno de mis colegas, de mis desarrolladores, desarrollan sus componentes, sus códigos, digamos, en su máquina, con sus dependencias, sus versiones de librería, etc. Y a su vez necesito compartirla con el otro desarrollador con el cual debo integrar, y yo le paso esa porción de código, es muy probable que la otra persona tenga que tener un entorno muy similar al mío, con las mismas librerías, con las mismas versiones de software, etcétera, etcétera. Eso se vuelve realmente muy caótico y muy difícil de llevar adelante. Y este de aquí que está el beneficio del contenedor. Yo enviándole un contenedor en la imagen, es muy fácil para él crearla, ejecutarla y tener ese código corriendo sin estar diciendo no, que mi máquina funciona, no, que la librería X, nada, sino siempre va a funcionar. Ese es el mayor valor que va a generar esto. Una vez que se descubren todos estos beneficios para nosotros, para los desarrolladores, es genial porque uno empieza a adoptar toda esta tecnología y empieza a crear sus aplicaciones con el concepto de los contenedores. Entonces empieza a generar un contenedor, otro contenedor, empieza a crear un microservicio, otro microservicio, y empieza a crecer la cuestión. Ahora imaginemos esta situación. Yo tengo dos caminos: que yo esté desarrollando una aplicación para la nube, la esté iniciando de cero, o puede ser que yo esté con una aplicación típica monolítica que necesito escalarla y llevarla a la nube. En el segundo caso, yo estoy en un problema porque mi aplicación es monolítica y necesito refactorizarla
para poder, digamos, diseccionarla en microservicios o contenedores y poder hacerla manejable. Ahora, si vuelvo al caso 1, donde yo estoy creando una aplicación de cero orientada a la nube, también voy a tener muchos contenedores. Entonces, en la medida que esa aplicación crece o que mi aplicación monolítica sea grande, y por producto de la refactorización, yo voy a tener muchos contenedores. Voy a pasar de una decena a cientos quizás. Y ahí voy a tener un problema, porque yo voy a tener que administrar todos esos contenedores de alguna manera, organizarlos y generar los flujos y hacer que eso funcione coherentemente. Next. Bueno, y llegamos en esa situación a que nosotros necesitamos orquestadores. En este caso podría ser un orquestador, podría ser Kubernetes, pero más precisamente en este caso, que es lo que nos convoca, vamos a hablar de lo que es Aro. Aro es Azure Red Hat OpenShift. Generalmente, cuando yo esto lo inicié y pregunté la primera vez que era OpenShift, alguien me respondió es Kubernetes con esteroide. Fue muy, fue muy descriptiva su explicación, pero es así. Lo que vamos a intentar es dar una definición un poco más clara del tema. Es una plataforma de aplicaciones de código abierto de nivel empresarial para acelerar el desarrollo y la entrega de aplicaciones nativas en la nube. Esa vendría a ser una explicación y vamos a ver cada una de esas situaciones. La implementación de OpenShift está basada en el motor de Kubernetes, un motor de orquestación de contenedores, el cual toma muchas características del ecosistema de código abierto. No sé si han sentido hablar de la CNCF, que es la Cloud Native Computer Foundation, que es una organización muy interesante donde se gradúan todos los proyectos de código abierto, de la cual forma parte Microsoft, Red Hat y otros proveedores de nubes, grandes empresas, donde todos están muy ávidos de que esas cuestiones estén ahí. ¿Por qué? Porque tienen el aval de toda la comunidad. Y de todos estos conjuntos de herramientas es lo que se nutren. Y OpenShift, en este caso Aro, no es la excepción, digamos. Next. Bueno, aquí yo tengo una pequeña arquitectura simple, digamos, de lo que es un clúster de Aro, luego de que yo lo podía estar disponibilizando en mi suscripción de Azure. Generalmente, cuando yo lo disponibilizo, o sea, lo instalo, tengo, digamos, ahí, ven los componentes en celeste que son típicos dijimos que estaba basado en el orquestador de Kubernetes. A su vez, también OpenShift le agrega todos sus servicios que lo hacen más potente y le agregan mucho más valor, que entre ellos pueden estar, bueno, cuestiones para administrar el clúster, los servicios, y vamos a ver, digamos, una serie de características que lo hacen interesante. Generalmente cuando disponibilizamos el clúster de Aro, generalmente se hacen lo que se llaman tres nodos máster o más bien conocido como planos de control, y generalmente tres nodos worker. ¿Qué son los nodos worker? Digamos, son los nodos donde se van a ejecutar las aplicaciones de los clientes, ¿no? Que nosotros vamos a desplegar en el clúster. Tiene una API tipo REST donde nosotros podemos comunicarnos y podemos administrar ese clúster, como que también podemos conectarle algún tipo de herramienta o tools que necesitemos asociar al clúster. Next. Bien, y llegamos a este gráfico, que es un gráfico de la arquitectura de Aro dentro de una suscripción de Azure. ¿Qué significa todo esto que yo estoy mostrando ahí? Recién le mostré yo una arquitectura base de cómo es el clúster. Y esto me permite ahora, en función de lo que les estoy mostrando, poder hacer una descripción un poco más detallada en tres tipos de premisas. Primero, proporciona una orientación arquitectónica. Luego, es una arquitectura de referencia y por último, es una implementación de referencia automatizada y empaquetada. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Por ejemplo, una orientación arquitectónica, y aquí la tenemos. Y esto viene del siguiente concepto. Durante mucho tiempo, los arquitectos de Microsoft y de Red Hat han estado desarrollando
la integración del clúster con Azure y con todo su servicio y su ecosistema, digamos, para darle valor y para poder integrarlo. Está muy bien puesto a punto y créanme que lo han logrado. Eso, ¿qué hace? Nos habilita justamente eso, nos proporciona una orientación arquitectónica. ¿Qué significa eso, una orientación arquitectónica? Significa que yo, en mi clúster, le puedo empezar a asociar todas esas claves, aplicaciones, features que tengo disponibles yo en Azure y asociarlas a mi clúster. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Yo tengo un dominio en mi organización y tengo todo mi gente, mi grupo de trabajo, mi grupo SRE, mi grupo de desarrolladores, todos los tengo autenticados y concentrados en mi Active Directory. Yo una vez que activo mi sistema de Aro, como una de las primeras tareas que puedo realizar es muy sencillo y fácil asociar a ese Active Directory. ¿En qué consiste? Voy a crear una cuenta registro en el Active Directory, voy a generar los permisos necesarios para que pueda hablar entre las APIs en este caso del clúster de Aro y Azure, y a su vez me voy a meter dentro del clúster y de una forma muy sencilla voy a asociar, digamos, esa cuenta y voy a tener activo mi Active Directory dentro del clúster. ¿Qué significa eso? Que yo usando, y una vez que activé el protocolo OAuth 2, es muy sencillo con esa URL poder loguearme contra el clúster y directamente yo ya tengo todos mis grupos de desarrolladores que se puedan loguear, mi grupo SRE que se pueda loguear, los grupos de IT o los grupos de administradores que yo designe o de auditores que yo quiera darle acceso. Solamente dándole acceso en el Active Directory, yo ya estoy integrando la seguridad en todos lados. Aro OpenShift desde el principio trabaja su permiso y su ecosistema de seguridad está basado en RBAC. Que ese RBAC es el Access Control basado en rol. Ya tiene una serie de roles previamente definidos y desde el momento cero yo ya empiezo a trabajar con esa característica. Es una característica muy interesante que trae Azure, que por ahí otros orquestadores no la tienen muy clara o por ahí hay que activarla para poder usarla. ¿Por qué eso es importante? Porque yo puedo, por ejemplo, en Aro, poder comparticionar mis proyectos, justamente se llama proyecto, a diferencia del namespace que lo hace Kubernetes, y yo puedo ir asociando esos roles con cada uno de los namespaces. Entonces yo a nivel de grupo de desarrollo que trabaja en un determinado proyecto, le voy dando cabida a los proyectos que realmente necesita, sin abstrayéndolo de todo lo demás, sin necesidad de riesgo de que estén mirando o estén, digamos, accediendo a proyectos que por ahí no lo deben hacer. Dijimos otra cosa, por ejemplo, otro ejemplo que podemos explicar. Aquí tenemos, dijimos, integrado nuestro Aro, ya lo tenemos disponibilizado. Cuando nosotros disponibilizamos, en este caso, podríamos decirlo que lo tenemos está dentro de una suscripción, lo ponemos adentro de un resource group y nosotros tenemos en el momento en que lo estamos por disponibilizar, podemos elegir dos caminos. Podemos hacer lo que sea público o podemos decirle que sea privado. O también podemos decirle que, por ejemplo, elegir que la API de administración para conectarse o para conectar a una capacidad sea pública y que el ingres que crea por defecto también sea público o privado. ¿Qué significa que sea público? Y que yo ese ingres lo puedo conectar que es con un balanceador de carga público, o si es privado con un balanceador de carga público. ¿Qué es un balanceador de carga? Y yo podría entender, o podría verlo al balanceador de carga en este caso como un frondor. ¿Qué es un frondor? Un frondor es un CDN, es un sistema de red que me hace la entrega de contenidos en la nube, digamos. Pero es muy potente y tiene muchas capacidades que son de calidad empresarial. Por ejemplo, tiene asociado ese frondor, que es muy interesante. Yo creo que una de las capacidades que más utilidad nos da, primero, que es de alta disponibilidad. Segundo, que tiene un WAF. ¿Qué es un WAF? Un WAF es un firewall a nivel de aplicaciones. Y ese WAF
tiene políticas que son administradas por el mismo Microsoft, que permanentemente me van ajustando todas las políticas de los posibles y de todos los escenarios que se van descubriendo de seguridad o de ataques cibernéticos, de denial of service, todo eso está controlado de ahí y eso realmente es una ayuda fenomenal. Imagínense que nosotros tenemos una aplicación desplegada en OpenShift y que necesitamos certificarla, tener asociado a este tipo de herramientas, la verdad que nos allana el camino. O sea, que vamos a hacer un hiring, la verdad que lo va a pasar bien. Otro tema, por ejemplo, yo necesito, el mismo front door, imaginen que, o si tengo un, un ingress donde estoy exponiendo de servicios que tengo montados sobre mi clúster, por ahí yo los estoy usando con URL y necesito administrar mis, como se dice, mis certificados. Y eso lo puedo hacer automáticamente usando una bóveda como puede ser Azure Key Vault. Si necesito usar un servicio de base de datos, lo tengo. Puedo tener también dentro de mi misma suscripción la registry de los containers, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, si mi aplicación es compatible con el protocolo de API RESTful, tranquilamente podría usar un API Manager. Y si a su vez quiero darle mayor seguridad para el intercambio, para la conectividad, le puedo poner también un gateway, un API Gateway también. A su vez, todo eso lo puedo tener aislado, como está presentado en este gráfico, en este ensayo, digamos, en esta propuesta. Y por otro lado, puedo tener, digamos, también aislado todo lo que es mi administración. Por ejemplo, yo puedo tener un bastión con el cual voy a controlar y voy a acceder en el caso de que mi aro sea privado. Lo voy a poder manejar desde un bastión. A su vez, puedo tener también servicios de Azure Monitor, de Log Analytics o de Azure ARS, que es Azure Monitor. Y bueno, me da las métricas, en este caso, digamos, son básicas, pero son bastante completas de todos los recursos que yo quiero monitorizar. Otro puede ser Log Analytics, también me está dando una forma, digamos, por ahí bastante interesante, digamos, de todo lo que son los logs y de qué está sucediendo con los recursos. Azure Arc viene a ser como un recurso que es capaz de administrar todos los recursos, perdón, una herramienta para administrar los recursos, ya sea que los tenga dentro de mi suscripción o que los tenga inclusive, si tengo una estructura on-premise, también los podría, digamos, administrar con esta herramienta. A la derecha ahí, donde tenemos, digamos, aislado todo eso, también vía VPN, lo que sea, yo podría conectar mi esquema on-premise y a su vez hacer lo que podrían llegar también hasta mi clúster privado en caso que lo tenga. Entonces ahí yo estoy viendo cómo desde la orientación arquitectónica puedo ir integrando todos esos servicios y créanme que es bastante sencillo hacerlo. Inclusive hay directivas, hay documentación donde se explica muy bien y hay inclusive hasta template de Terraform como para hacer eso de una manera bastante rápida y no tan compleja. Next. Bueno, pasemos un poquito a lo que es, digamos, la arquitectura de referencia y también vamos a hacer una referencia a la implementación de referencia y a la automatización empaquetada. Por ejemplo, yo soy un desarrollador y desde mi laptop genero mi código, lo disponibilizo digamos, en un sistema de control de versiones y ahí ya directamente yo, como desarrollador habilitado en un SpaceX, ¿yo qué puedo hacer? Puedo desde el mismo OpenShift, puedo conectarme a ese sistema de control de versión, puedo tomar ese código, lo puedo buildear al código, ese código me va a generar lo que se llama una imagen del contenedor, que es justamente eso, y eso lo voy a guardar en la registry del contenedor, de los contenedores. Luego lo voy a desplegar, y todo eso se va a hacer en forma de un solo paso de una sola tarea, casi, diríamos, para la vista del desarrollador casi atómica, aunque no lo es, tiene varios pasos. Entonces, yo voy a tener desplegada mi aplicación. ¿Qué sucede?
todos esos pasos que he descrito son automáticos. Y si yo le agrego, le activo el webhook desde mi sistema de control de versiones, y yo cada vez que en mi laptop hago una nueva versión de ese código, se me va a activar ese webhook y todos esos procesos que están en OpenShift del medio hacia la derecha se van a desencadenar en forma automática, me van a generar una nueva imagen, me va a crear los nuevos contenedores y me va a desplegar los pods nuevos de esa aplicación. Una vez que estén listos esos pods y me comiencen a entregar servicio, deprecatará los que estaban corriendo anteriormente y continuará la aplicación nueva corriendo. Entonces el desarrollador, cada vez que hace una nueva versión, en muy pocos segundos o minutos, él ya va a tener su nueva aplicación desplegada y la va a poder controlar sin ningún tipo de inconveniente. Lo que nosotros vemos de la mitad para la derecha, desde el punto, eso lo está haciendo OpenShift en forma nativa, tiene todas esas herramientas integradas de forma nativa. El build-conf, que me va a generar los distintos builds, el image stream, me va a generar el deployment config, me va a generar todo lo que yo necesito para lograr tener mi pod corriendo en el clúster. Esto yo lo expliqué muy sencillo si yo fuese y estuviese desarrollando solo, digamos, o me asignaron un proyecto pequeño para mí solo. Pero ¿qué sucede? Las organizaciones generalmente no tienen un solo desarrollador, sino son equipos de desarrollo que tienen a su vez varios proyectos llevándolos todos adelante. Entonces yo tengo una situación más compleja, porque tengo muchos proyectos, tengo mucha gente trabajando, y a su vez si mi organización ya ha implementado las metodologías ágiles, como puede ser Scrum, como puede ser Spring, como pueden ser Kanban, yo voy a necesitar una herramienta, y en este caso entra a jugar Azure DevOps, que es una herramienta que me va a dar todas esas capacidades y que a su vez, como producto de todo eso, de todos esos procesos que yo voy a implementar de tecnologías ágiles, voy a poder llevar mi producto final, que es mi código, mi aplicación, a que corra en OpenShift de forma directa. Next, por favor. Bien, acá lo tengo bien descrito. ¿Ves? Yo acá tengo Azure DevOps, donde tengo todos mis procesos ya bien establecidos, con los roles establecidos de los equipos de trabajo, donde tengo todo mi sistema, mis boards, mis tickets, mis release aprobados, mis artefactos, mis manifiestos que serán desplegados en el clúster. Todo eso lo voy gestionando con Azure DevOps y tranquilamente, de una manera muy integrada, me los va a desplegar todos en mi clúster de Aro. Y ahora en todo momento, esa es una de las tantas alternativas. Ojo que también yo puedo tener, como dice ahí arriba, Automatic Buildings, que es el caso que yo expliqué anteriormente. Como puede ser los tradicionales CI/CD, que lo puede hacer, o que puede ser Cloud Nativa CI/CD, un ejemplo, Tecton, una herramienta que ya viene adoptada y que está en forma nativa disponible en el ambiente, en el clúster de Aro. Next, por favor. Bueno, y para hacer un resumen de todas las ventajas y los beneficios de Aro OpenShift, tenemos varias, y entre ellas una de las más importantes es el despliegue de su clúster de Aro Red Hat. Esto se hace como autoservicio. Esto fue pensado para ser eficiente, para ser seguro, y se hace en no menos de entre 25 y 35 minutos, tanto desde el portal de Azure de Marketplace, buscando OpenShift, uno lo despliega y se hace realmente muy sencillo, muy rápido. Lo único que uno tiene que poner como información, por ejemplo, es el result group donde quiere que se cree el recurso. Le va a pedir si quiere crear una icon service o si le va a pedir, por ejemplo, si tiene o no tiene una VNet. Le va a sugerir, digamos, como está establecido en la documentación, las subnet que deben tener tanto los nodos master o los control plane y los nodos worker. Bueno, con esa poca información, imponiéndole que esto sí es importante, poniendo el pool, la clave que le da OpenShift, que es para poder conectarse a los repositorios de OpenShift, en el cual uno puede
desde el mismo clúster de Aro, acceder a todo ese contenido que ya está empaquetado, probado y validado por Red Hat, generalmente de orientación de código abierto, pero que está bien testeado y chequeado, le va a permitir, digamos, acceder a él y poder utilizarlo de una forma muy directa y rápida para desplegar workloads adentro del mismo clúster. Otra ventaja, Microsoft Red Hat se encarga de mantener su infraestructura. Esto de nuevo, tanto los ingenieros de Microsoft de Red Hat se van a encargar de todo lo que es, digamos, la infraestructura del clúster. Van a actualizar los sistemas operativos de la máquina virtual donde corren los nodos, los parches de seguridad. Eso se va a hacer en forma automática y no va a haber uno no tiene que tener un equipo de trabajo que esté atento a estas cosas, sino más bien va a tener equipo de gente ocupada por las necesidades del negocio más que de estas cosas. Bueno, la integración con los servicios de Azure, como lo vimos, es muy sencilla, es muy fácil. Fácil, digamos, o sea, se hace, digamos, entendiendo bien lo que se quiere hacer, se hace de una manera directa y bastante rápida. No se requiere, digamos, mucho preparativo, muchas cosas, digamos. Exprima la elasticidad de Aro y pague por lo que realmente necesita. Aro es altamente escalable. No solo escalable desde el punto de vista de cuando yo estoy corriendo una aplicación y mis pods como carga de trabajo en el clúster, que yo los puedo hacer en función de que si un pod me crece o se está consumiendo muchos recursos, entonces yo hago que se hagan más réplicas, que crezcan, que esas mismas réplicas se vuelvan al estado, a la cantidad que tenían en un estado anterior. Si no, se refiere a que yo puedo hacer crecer los nodos de forma automática cuando mi clúster, por cuestiones de recursos, lo necesite, y pasado ese requerimiento de solicitud y de carga, automáticamente ese nodo se pondrá down y me volverá a la situación normal, digamos, en la que yo venía operando. Y eso tiene un costo porque, como sabemos, una máquina, en este caso una máquina cuando funciona, genera costo, pero cuando está detenida no genera costo. Entonces yo ahí estoy ahorrando. Una consola web completa de Aro. ¿Qué significa eso? Yo desde el minuto cero, el cluster de Aro lo puedo operar desde la consola de Aro. También tiene una CLI con un cliente que se llama OC. También se puede hacer lo mismo, pero en la medida que yo estoy adoptando por primera vez estas herramientas, tener una consola completa como la que tiene Aro ayuda una enormidad a poder, digamos, que mi curva de aprendizaje y de su frustración del producto sea muy rápida. Como dijimos que Aro tiene un montón de capacidades y ventajas que ya están incorporadas en forma nativa, y para hacer un ejemplo a lo que vamos a hacer un paralelismo con Kubernetes, que muchos lo estarán pensando mentalmente, por ejemplo, yo en Aro dispongo en un momento, cuando ni bien lo instalo, ya voy a tener disponible un sistema de monitoreo, Prometheus Grafana, con el cual yo puedo ir a ese mismo sistema habilitándole mis propias cargas y aplicaciones para que me las monitoreo. Y a su vez tengo un Alarm Manager, que a su vez lo puedo conectar con Microsoft Teams para que me vaya informando de todas esas situaciones y las alarmas que quiera enterarme y que quiera haber pasado. Y dentro del mismo consola web yo puedo inclusive entrar a la parte de Prometheus y yo puedo hacer mis consultas. Puedo preguntarle por tal recurso, puedo ver un nodo, cuánto memoria me está consumiendo, etcétera, etcétera, o puedo verlo a nivel de proyecto. Ten en cuenta que en Aro yo a los proyectos también puedo controlarle los recursos, puedo limitarle los recursos. En fin, o sea, es muy amplia la adaptabilidad y las herramientas que me dan para que yo pueda usar de la manera más eficiente el clúster y a su vez que me sea eficaz, digamos, que no me agujeree el bolsillo, pero sí que me dé mucha utilidad. Bueno, yo acá hice una descripción, digamos, y este pequeño resumen a través de esta placa para ya finalizar, digamos, mi exposición. Les agradezco a todos su presencia. Y bueno, muchas gracias y le voy a hacer la palabra a mi compañero Martín Militi. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo.
Desde ya, mil gracias a vos. Más que interesante todo lo que nos has contado sobre las capacidades y posibilidades de configuraciones que permite trabajar la herramienta. Ahora le voy a ceder la palabra a Cristian Bonini de Red Hat que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Ante todo, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Posumus, por invitarme. Muchas gracias a todos los participantes. La verdad es que en este tiempo, un jueves por la tarde, preferiado, que nos hayan dedicado este tiempo es algo que se súper agradece, más en estos tiempos que corremos todos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Yo solamente unas palabras para mí, como representante del programa de nube de Red Hat y lo que tenga que ver con todas las alianzas con los hyperscalers, en este caso con Microsoft, es un placer poder participar, eh, poder ver cómo nuestros partners encuentran valor hacia ustedes, nuestros clientes, mostrándoles este tipo de soluciones y mostrándoles la propuesta en conjunto. Eh, Solo para terminar y contarles, les quiero decir que la mayor cantidad de crecimientos y la mayor cantidad de proyectos que estamos teniendo en lo que es Latinoamérica y más que todo en Conosur y mucho en Argentina, con proyectos que tengan que ver con plataforma de administración de contenedores, está acelerando y está creciendo muchísimo más rápido en la nube. En el on-premise hay un crecimiento más ralentizado y los clientes están optando por cada vez más tomar las soluciones en Aro. Aro es una plataforma excelente que estuvo maravillosamente explicado por la gente de Posumus, así que quiero que sepan que desde Red Hat apoyamos estas iniciativas y además contamos con unos equipos de apoyos regionales, tanto para los procesos desde el principio hasta los procesos de post-implementación, y son equipos que están a disposición de Posumus para acompañarlos a ustedes y para que sientan todo el apoyo de Red Hat y de Microsoft también. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Mis datos los tienen los chicos de Posumus. Si alguno quiere contactarme, me busca vía LinkedIn o le consulta mis datos. Así que bueno, gracias nuevamente y disculpen que ingrese tarde. Muchas No gracias. hay problema. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, ahora le vamos a dar el micrófono a nuestra compañera Marisa Baira desde el área de Sales. Bienvenida, Marisa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Igual que Cristian, les agradezco por haberse sumado y participado de este webinar. Mi nombre es Marisa Baira, soy la representante comercial de Posumus en Buenos Aires. Les comento que Posumus es partner categoría Advanced de Red Hat y también es partner Cloud and Service Provider, o sea, es un partner CSP, lo que significa que es un partner proveedor de nube certificado. Es un proveedor de servicios de alojamiento, integrador de sistemas, proveedor de servicios gestionados para alojar y revender ofertas de Red Hat, de Azure y Microsoft bajo demanda a través de modelos multiusuario dedicados y gestionados. Las suscripciones de OpenShift de Red Hat en Azure, conocida como Aro, puede comercializarse mensualmente o en un único pago anual utilizando $BNA para su pago, lo que hoy es un beneficio que suma muchísimo valor, así que no quería dejar de comentarlo. Solamente me queda decirles que estamos a disposición para atender sus consultas y hacerles llegar una cotización cuando lo crean conveniente. El equipo comercial y técnico de Posumus queda a disposición de todos los participantes para atender todas las consultas que surjan. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisa. Bueno, siendo así, damos por finalizada esta primera etapa. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Voy a comenzar con algunas preguntas que han dejado en el canal de chat. Pablo, la primera consulta que tenemos de Marina es: ¿cuál es el proceso de mantenimiento de Aro? Es muy simple. Todo lo que es fixed, todo lo que es patch, todo lo que es actualizaciones, las realiza el equipo de Microsoft y de Red Hat. Son en forma automática. Eso inclusive desde el mismo
consola web, si ustedes van a la parte de administración clúster, ahí ustedes pueden ver cuál es el último fix o patch que se aplicó. La única salvedad por ahí es que si usted quiere actualizar el clúster de una versión a otra, ahí sí ya requiere, digamos, la aprobación y la decisión del equipo encargado, digamos, de ese proceso, pero es prácticamente, se hace todo automático, no genera downtime sobre las aplicaciones que estén corriendo, así que es bastante simple y sencillo. En caso de haber un problema con una aplicación que encontremos que no se comporta correctamente o que hay algún inconveniente con con alguna feature, alguna aplicación nativa que no esté haciendo lo que nosotros estamos, a través del mismo portal de Microsoft uno abre un caso y recibirá, digamos, el seguimiento y la solución en su momento, digamos. Todo se gestiona a través de ese lugar. Muchas gracias, Pablo. Martínez consulta, ¿qué tamaños de máquina virtual puedo utilizar? Bueno, en la instalación, digamos, típica, cuando uno va al marketplace y elige desplegar el clúster, generalmente lo hace con, primero lo que le va a pedir en la suscripción, que tenga disponible 40 Virtual CPU como mínimo. Generalmente las suscripciones así normales, cuando uno las tiene disponibles, no tienen esa capacidad, entonces hay que solicitarle a Azure que le aumente esa capacidad. Una vez que ya tiene habilitado eso, la versión típica, o sea, lo más pequeño que se crea es un clúster de 3 nodos master, control plane o 3 worker. Generalmente son lo que yo he visto es que serían más o menos 24 CPU para los nodos master y serían 12 CPU para los workers, serían más o menos 36 virtual CPU, que es, digamos, el recurso que más controla, digamos. ¿Qué sucede? El sizing que uno vaya a disponer para el clúster, para la implementación de las cargas que uno va a gestionar a través de él, no requieren un análisis y un estudio. Y de ahí, una vez que se tiene definido eso, uno a partir de esos valores puede elegir, tiene una serie de gamas de máquinas de distintos tipos que uno puede elegir que se adaptan, digamos, a ese estudio que uno usa y a ese requerimiento que uno establece, de mínima y de máxima. Muy bien, gracias, Pablo. Sabrina consulta, ¿cuál es el beneficio económico entre implementar OpenShift en Aro respecto a otras opciones? No sé, Marisa, si quieres responderla tú. Sí, en realidad es, bueno, un poquito lo que comentaba recién. En realidad, el beneficio respecto de otras opciones tiene que ver con que pagás sobre lo que usás, o sea, se puede abonar mensualmente el consumo y se paga a dólar tipo BNA. Lo interesante es que no tenés que comprar una solución completa sin saber lo que realmente vas a estar utilizando, sino que pagás el consumo de lo que usaste realmente. O sea, hay que evaluar situación por situación, pero realmente es conveniente. Sobre todo cuando estás comenzando y no conoces la solución, por ahí es un ejercicio muy interesante para llevar a cabo. Muchas gracias, Marisa. Por Vicente nada. consulta, al ser un producto solo de nube, ¿es estable? Sí. Sí, primero porque el clúster de por sí, su arquitectura y su ingeniería está pensado para sobrevivir a lo que sea. ¿Por qué? Por algo existen 3 nodos master, porque es alta disponibilidad. Se me cae un nodo, toda esa carga se subdivide en los otros 2 nodos, ese nodo se da abajo y solamente el sistema vuelve a generar uno nuevo, lo vuelve a poner en funcionamiento y lo sincroniza para que esté listo para dar servicio. De igual manera para los nodos workers. Si un nodo worker se me echa a perder por el motivo que sea, va a ser reemplazado automáticamente. Y eso es transparente, o sea, es automático. Es increíble. A su vez, uno tiene la posibilidad de ser responsable y, ojo,
No, esto no es exento de que uno no tenga que hacer un backup de la estructura de la base de datos, del etcd, del cluster. Ya esto es un poco técnico, pero es para que más o menos sepan. Uno es responsable también de tener esos backups y también hacerse responsable del backup de las cargas de trabajo que uno va a correr. Eso también es, uno lo tiene que tomar en cuenta y no se debe desligar de eso. Siguiente consulta de parte de Sebastián, que pregunta si se puede utilizar la red virtual propia. Sí, uno puede, antes de instalar el cluster, si uno ya previó, digamos, tener su Resource Group o su Virtual Network, las puede usar. Eso sí, hay que ir a la documentación y tener bien en cuenta las características de la subnet, cómo deben ser y los tamaños y cómo se deben configurar. Eso siempre es bueno ir a la documentación, corroborarlo, cargarlo en el documento que uno va a utilizar para hacerlo despliegue y tenerlo actualizado. Muy bien. Saludamos a Carlos Gil, que nos hace una consulta y nos pregunta ¿por qué consideramos que es mejor resolver estas situaciones con un servicio SRE y no con contratar recursos? A ver, me tomo la palabra. Carlos, ¿verdad? ¿Dijiste, Martín? Correcto. Ok. En realidad puede resolverse de las dos maneras. La idea o sugerencia de contratar un servicio SRE y DevOps tiene que ver con tercerizar ese servicio en un proveedor que tiene los conocimientos y el expertise para llevar a cabo las tareas. Digamos que a lo mejor el equipo está dedicado por la problemática diaria a otras cosas, pero puede resolverse si tenés el conocimiento interno con tu equipo, tomando capacitación, o con un servicio, tercerizándolo con un servicio de SRE y DevOps a través nuestro, por ejemplo, que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Pero podés resolverlo definitivamente de las dos maneras. La sugerencia es que el equipo que lo haga, digamos que el equipo que tome el proyecto tenga los conocimientos para hacerlo, simplemente. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Nos pueden estar siguiendo en nuestras redes sociales, pueden estar atentos a próximos webinars que vamos a seguir ofreciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias Pablo Moldano, Andrés Gómez, Marisa. Muchas gracias a Cristian Bonini. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Que tengan muy buen día.